Los datos INEI. Acá en consulta por encuestas, vamos a la ENAU actualizada, vamos a la ENAU de corte transversal. Estábamos trabajando con el 2018, si no mal recuerdo, periodo anual, y descargamos el módulo 3, que es educación. Lo descargamos donde estamos trabajando. Abrimos la información y como siempre que descargamos un módulo, me va a descargar varias cosas. El diccionario, la ficha técnica, alguna información sobre los códigos que utilizan, bueno, no, sobre algunos códigos que pueden estar presentes en la base de datos. Pero lo que a mí me interesa son estos, ENAU 01A 2018-300 y ENAU 01A 2018-300A. En particular, este que está seleccionado porque es donde está la mayoría de preguntas. Entonces voy a descomprimir ese módulo y lo voy a abrir. Use esa base de datos. Y cuando abro me doy cuenta, lo primero, que está a nivel de personas, porque hay un código de persona. De la persona 1, del hogar 1, de la vivienda 34, del conglomerado 5002. Esa persona tiene esas características en cuanto a su educación. Acá dice, ¿cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez? ¿Cuál es el último año o grado que estudió y nivel que aprobó? También pregunta si estudió en un centro educativo estatal o privado, sabe leer o escribir, si en los últimos 12 meses recibió algún programa de alfabetización, cuál es el grado que asistió el año pasado, y un montón de preguntas, básicamente sobre, primero, bueno, si la persona está estudiando, le preguntan cosas como cuánto gasta en libros, cuánto gasta en uniforme, cuánto gasta en transporte, si ese dinero se lo dio sus padres, se lo dio otro familiar o se lo entregó gratuitamente el Estado. Todo eso te preguntan. Si tienes un hijo que está en edad escolar, ¿no? Algún miembro del hogar que está en edad escolar. Y si no estás en edad escolar porque ya eres mayor, te preguntan hasta qué año aprobaste, si después de eso fuiste a la universidad, al instituto, si aprobaste o te quedaste en la mitad de los estudios. Si aparte de eso hiciste alguna capacitación o recibiste apoyo educativo del Estado como charlas, talleres, un montón de información. Pero lo que más se utiliza de este módulo es la variable, o bueno, es la información sobre los años de educación. Pero hay un problema. No hay ninguna variable que te diga cuántos años estudió la persona. Exploremos un poco. La variable P301A te dice ¿cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Sin nivel, es decir, que nunca estudió. Educación inicial, primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa, superior no universitaria incompleta, superior no universitaria completa, superior universitaria incompleta, superior universitaria completa, maestría o doctorado y básico especial. Esto no te dice sobre cuántos años estudió. Esta persona que me respondió primaria incompleta pudo haber estudiado hasta primero de primaria o segundo de primaria o tercero o cuarto, quinto. Pues no sé cuántos años en realidad estudió, solo sé un rango de posibles años que estudió. Otra variable, la P301B, recién me da información adicional. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Con estas dos variables, la P301A y P301B, yo más o menos puedo saber hasta qué año logró aprobar. Por ejemplo, si en esa P301A me responde primaria incompleta, y acá me dice que estudió, y en la P301B me dice 2, entonces estudió hasta el segundo de primaria, ¿no? Si en la P301A me responde secundaria incompleta, y en la
P301B me responde 3, es porque estudió hasta tercero de secundaria. Entonces tengo que combinar estas variables, P301A y P301B, para saber hasta qué año llegó la persona en sus estudios. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Estoy generando una variable que se llame año edu para crear una variable continua que vaya de 0 hasta más, para saber exactamente los años que la persona estudió. Entonces vamos a crear esa variable. Primero la creamos como una variable vacía y vamos a ir llenando esa información. Acá está todo vacío, ¿no? Está todo vacío y lo primero que voy a hacer es reemplaza esa variable año educ con valor de 0 si en la variable P301A la persona respondió 1 o 2. ¿Qué es 1 y 2 en la variable P301A? Pongamos eso, ya acá me dice. Eh, 1 y 2 se refiere a sin nivel y a educación inicial. Por defecto, se entiende que sin nivel es que nunca fue a ningún centro educativo y educación inicial no se considera, eh, no se considera un año de educación por varias razones. La primera razón es porque porque es estimulación temprana, son actividades de formación infantil. Y segundo, porque esto de educación inicial recién se puso, entre comillas, de moda hace unos 20 años, inclusive 15 años recién. Estoy segurísimo que la mayoría de padres, no la mayoría, casi todos los padres de ustedes no conocían un nivel inicial, nunca fueron a un nivel inicial. Esto de nivel inicial recién se puso de moda en los 2000, 1980 más o menos. Antes era muy raro que una persona vaya a un centro educativo inicial, porque no existían, o eran muy escasos y se restringía solamente a personas que tenían eh, un nivel adquisitivo alto, ¿no? Las personas normales no íbamos a iniciar. Entonces, por eso se asume que educación inicial y sin nivel es 0. Acá le digo, reemplázame con 0 si la persona está sin nivel educativo, sin ningún nivel o solamente tiene inicial. Luego acá le voy a poner, reemplázame la variable año de educación con el valor de 1 si la persona respondió 3 en la pregunta P301A, que sería 3 primaria incompleta. Primaria incompleta. Y además que la variable P301B responda 1. Es decir, que tuvo primaria incompleta y solamente aprobó hasta el primer año. Y hay otra variable, la P301C, que da la misma información que el P301B, solamente que tiene una pequeña diferencia, porque uno de estos es para aquellos que en algunos lugares se llama grado y otros se llama nivel aprobado, ¿no? Por eso es la diferencia. Pero en sí es la misma variable. Acá le estoy diciendo, tuvo un año de educación si respondió que tiene primaria incompleta y que el último año que aprobó fue el primero. Le digo, reemplace año de educación con la variable, con el valor 2 si respondió que tiene primaria incompleta y aprobó hasta el segundo año. Reemplace la variable año educ con 3 si respondió primaria incompleta y su último año aprobado es el 3. Reemplace con 4 la variable año educ si respondió que tenía primaria incompleta y su último grado aprobado fue 4. Reemplace con valor de 5 la variable año edu si respondió primaria incompleta y su último año aprobado fue 5. Y bueno, si una persona respondió P301A 4, según esto, es primaria completa. Y primaria completa son 6 años, ¿no? Entonces, reemplaza la variable año de educación con 6 si respondió que tiene primaria completa. Y luego pasamos a los de secundaria incompleta. Reemplace con valor de 7 la variable año edu si respondió que tiene secundaria incompleta y su último año aprobado es 1. Reemplace con valor de 8 la variable año educ
si respondió secundaria incompleta y su último año aprobado es 2. Reemplace la variable año de educación con 9 si respondió secundaria incompleta y su último año aprobado fue 3. Reemplace año de EUC 10 si tuvo secundaria incompleta y respondió que su último año de educación o su último año aprobado fue 4. ¿Quiénes tienen 11 años de educación? Los que respondieron que tuvieron secundaria completa. Hasta ahí tenemos la educación básica, ¿no? La educación básica es secundaria completa. Ahora pasemos a nivel universitario o nivel terciario se diría, ¿no? Nivel terciario quiere decir tanto educación universitaria como no universitaria técnica. Y acá tenemos a todos ellos. Por un lado, superior no universitaria y superior universitario. Empecemos con superior no universitario. Usualmente la educación superior no universitaria dura a lo mucho 2 años. Entonces vamos a asumir que los que respondieron que tuvieron superior no universitaria incompleta es porque estudiaron solamente un año. Es un supuesto grande, ¿no? Porque puede ser que alguno eh, estudió solamente 6 meses o otro estudió un año y medio, pero vamos a asumir que todos los que responden superior no universitaria incompleta es porque estudiaron un año. Entonces, por eso que 12 años de educación, ¿no? 11 años de educación básica más un año adicional de superior no universitaria, 12 años de educación para los que respondieron superior no universitaria incompleta. Y los que han estudiado superior no universitaria completa es porque han estudiado los 11 años de educación básica, primaria y secundaria, más 2 años de superior técnico, ¿no? Esos son estos. Y luego vayamos a superior universitaria incompleta. Entonces, 12 años han estudiado los que han ingresado al nivel superior universitario y han estado ahí solamente un año. 13 años de educación tienen los que ingresaron o estuvieron en la educación superior universitaria y estuvieron 2 años. 14 años de educación tienen los que estuvieron en universitaria incompleta hasta el tercer año. 15 años de educación los que estudiaron en superior universitaria hasta el cuarto año y 16 años de educación tienen todos aquellos que tienen superior universitaria completa. Y luego nos queda aquellos que hicieron maestría y doctorado. Lamentablemente, la ENAO no tiene información de si la persona estudió específicamente maestría, qué tipo de maestría, qué tipo de doctorado, y eso es bien variable. ¿Por qué? Porque hay maestrías por ejemplo, en Inglaterra, que duran solamente 11 meses, 12 meses, 15 meses. Hay otras maestrías que duran, en el Perú duran 2 años, pero si haces la maestría en otros lugares dura a veces 2 años y medio, o como les dije, en otros lugares un año o inclusive menos. El doctorado en el Perú dura 5 años, pero en otros países dura 4 años, en algunos lugares de Alemania dura 3 años. Entonces, es un poquito difícil ponerle un valor en años a los que estudiaron maestría o doctorado. Por eso es que se va a asumir que todos son 18 años de educación. ¿Ya? Y no es un gran problema, porque en realidad los que llegan a maestría o doctorado son bien pocos. Son 1,14% de toda la muestra. Entonces no va a haber mucho problema, no va a haber mucho sesgo, así que normal. Pero esto nos ayuda a tener una variable nueva, que es años de educación, que es una variable continua. Y en econometría y en estadística hemos visto que cuando hacemos análisis es mejor tener variables continuas a variables categóricas, porque las variables continuas tienen mayor varianza y por tanto, eh, cuando lo metes en una regresión, son regresiones más eficientes. No sería lo mismo meter categóricas, ¿no? Si en una regresión yo meto esta variable categórica, no me saldría tan bien, me sale mucho mejor metiendo una variable que sea continua, que es años de educación. Grafiquemos, hagamos un histograma de esta variable años de educación
Y intuitivamente sabemos que la mayoría, al menos en el Perú, termina la secundaria, ¿no? Acá tenemos secundaria 11 años. Ahí el grueso de personas termina la secundaria. Y tiene sentido, ¿no? Porque desde los 90, más o menos, es obligatorio que los padres de familia lleven a sus hijos al colegio, ¿no? Para que termine la educación básica, primaria y secundaria. Si algún padre de familia no educa a sus hijos, no manda al colegio a sus hijos, está en realidad cometiendo un delito, ¿no? No está bien. Por eso es que tenemos acá en 11. Y acá tenemos otra aglomeración en 6. Usualmente en el área urbana, las personas terminan la primaria y ya no siguen la secundaria. Por eso acá tenemos una aglomeración fuerte. En 6, acá tenemos una aglomeración en 0, que si nosotros vemos con más detalle, la mayoría de las personas en 0 son personas mayores, de 50, 60, 70 años, que cuando ellos eran niños o adolescentes, eh, todavía no había la obligatoriedad de llevar a los hijos al colegio, así que por eso se quedaron sin educación. Y muy pocos están acá en el extremo de 20 años, 18 años, ¿no? Muy pocos, muy poca gente llega a hacer la maestría y el doctorado. Y acá en 16 también hay una pequeña aglomeración que tiene que ver con los que terminan la universidad. Si quiero suavizar ese gráfico, podemos hacer un gráfico de densidad, un K-density, y acá está eso suavizado, ¿no? ¿Qué hace el K-density? Simplemente dice, yo tengo este gráfico donde tengo más o menos la frecuencia de cuántas veces o cuántas personas está en cada año de educación. ¿Qué pasaría si mi muestra crece al infinito? Acá tengo una muestra de, ¿cuántos? 126.000 personas. ¿Qué pasaría si esa muestra crece asintóticamente a miles de miles? Si crece mucho, entonces esos espacios entre barras se van a llenar y vamos a tener una distribución de esta forma, que muestra la misma información. Un montón de gente que tiene 11 años de educación, un grupo acá que tiene 6 años de educación primaria completa, un grupo que tiene 0 años de educación y acá los que terminan la universidad con 16 años de educación. Listo, entonces, esa creo que es la variable más importante. Eh, Estoy segurísimo que casi todos en su tesis o algún trabajo de investigación que hagan van a necesitar esa variable de años de educación. En economía laboral se necesita porque la educación determina los salarios. En temas de crimen también importa la edad. Tanto si quieres explicar los determinantes de la violencia, usualmente son los jóvenes los que tienen mayor tasa de criminalidad. Si quieren estudiar temas de salud, la edad tiene que ver mucho con la incidencia de problemas de salud. Si quieren estudiar eh, cualquier tema, siempre los años de educación va a ser una variable relevante, así que por eso es que les construye aquí esa variable, ¿no? Las demás variables o preguntas que están en esa base de datos no son muy usadas. Una que quizás sí se puede usar bastante es esta. ¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez? Em, Ustedes seguro van a leer algunas investigaciones, usualmente de Estados Unidos, y en Estados Unidos la mayoría de investigaciones siempre tiene la variable afroamericano, hispano y de origen asiático. ¿Por qué? Porque está claro y está comprobado empíricamente que hay segregación y discriminación bien fuerte hacia los afroamericanos, no tan fuerte hacia los hispanos y hacia los asiáticos, pero también hay segregación y hay discriminación, pero lo más fuerte es hacia los afroamericanos. En el Perú, en las investigaciones de Perú,
de América Latina, eh, no aparece esa variable afroamericano, porque en el Perú la discriminación y la segregación va hacia la población indígena, no hacia la población afrodescendiente en general. Entonces, en la mayoría de investigaciones peruanas se incluyen o se quiere incluir la variable indígena o no indígena, pero hay un problema. Hay una pregunta en la ENAO que es cómo usted se identifica eh, según su etnia. Y las respuestas son, usted es quechua, es blanco, es mestizo, es Nikkei, es Tuzán, es Aymara, y tú puedes responder cómo tú te identifiques según tu etnia. El problema está que esa variable, que es muy buena, tiene muchos valores perdidos. Casi nadie responde a esa pregunta. Y es por diferentes razones, porque cuando tú preguntas a alguien, ¿usted cómo se identifica según su etnia? La gente usualmente no se ha puesto a pensar en ello, ¿no? Eh, como los peruanos estamos muy mezclados, entonces seguro tienen familia asiática, tienen familia Nikkei, pero también tienen familia en la sierra, pero también tienen un apellido quizás más europeo y como que la gente no piensa en eso y no sabe qué responder. Otros simplemente no responden por algún estigma social, por mil cosas. Esa variable de autoidentificación indígena está con muchos valores perdidos y no se la incluye usualmente en las regresiones porque te hace perder un montón de información. Una alternativa para ello es utilizar esa variable que es idioma o lengua materna, que es una proxy a la variable indígena no indígena. No es una proxy perfecta, pero es una proxy un poquito mejor. Y esta variable no tiene muchos valores perdidos. Vamos a ver cuál es. Lengua. P300A. ¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez? Quechua, aymara, otra lengua nativa, castellano, portugués, otra lengua extranjera, no escucha, no habla, o lengua de señas peruanas. Como se dan cuenta, la mayoría evidentemente es castellano, pero el que sigue es quechua, ¿no? Entonces, usualmente se recodifica esto y se pone que estas tres primeras categorías son lenguas indígenas y todas las demás son lenguas no indígenas. Y esta también se utiliza, sobre todo en temas de mercado laboral, se utiliza bastante esa variable. Ok, guardemos esta base un ratito. Veamos hay que cruzar un poquito de información para ver cuál es la cantidad de años de educación promedio según dominio. Veamos. En Lima Metropolitana, el promedio de años de educación es 9,50. Eso contrasta bastante con la Sierra Norte, donde el promedio de años de educación es 5,76. Lo que a mí me llama la atención es que en promedio, en ningún dominio del Perú se supera el 11 años, que 11 años sería secundaria completa, ¿no? Al parecer, en todas las partes del Perú, en todos los dominios, en todos estos territorios, em, no se supera en promedio el cumplimiento de la educación básica, ¿no? Este es el promedio nacional, que es 8,01, que en realidad está bastante rezagado, ¿no? Deberíamos apuntar a que al menos casi todo el Perú eh, tenga al menos secundaria completa, ¿no? Veamos esa información, pero separada por género, y me dice, los hombres en promedio tenían 8,37 años de educación y las mujeres 7,68. Hay una brecha ahí más o menos de 0,3, 0,6 años, ¿no? Medio año más de educación tienen los hombres en comparación a las mujeres. Esto es un dato para el 2018
que aunque hay una brecha, esta brecha ya se cerró bastante. Si nos iríamos a la ENAU del 2012-2013, la brecha sería mucho más amplia. Y si nos vamos a información más reciente, la brecha se está cerrando cada vez más, ¿no? Inclusive, eh, en algunos sectores sociales, en Lima y en clases sociales A y B, las mujeres ya tienen un poquito más de años de educación que los hombres, pero todavía estamos hablando de algunos lugares y algunos sectores sociales. Todavía en promedio falta cerrar la brecha un poco. Veamos esta información, pero desagregada por idioma materno. Los que nacieron los que nacieron, aquellos que tuvieron como primera lengua el quechua, tienen en promedio 6,23 años de educación. Los que nacieron, los que tuvieron una lengua materna aymara tienen 7,29 años de educación en promedio. Los que nacieron sin poder hablar ni escuchar tienen 1,23 años de educación. Los que aprendieron lengua de señas en su niñez tienen 5,57 años de educación. Los que tuvieron una lengua materna nativa, que no sea quechua ni aymara, tienen 4,65 años de educación en promedio. Esto es bastante fuerte. Estos son todos aquellos que usualmente tienen idiomas como aguajún, estos idiomas de la selva que son poco reconocidos, no tienen mucha educación y eso está relacionado con que no hay esta educación intercultural, ¿no? La mayoría de educación en el Perú se imparte en español, en castellano, pero no se imparte en otras lenguas, ¿no? Y así pueden ir ustedes, eh, pueden ir explorando un poco los datos para ver cómo se distribuyen los años de educación según características, ¿no? Acá hemos visto según el dominio, según el género, según la lengua materna. Ustedes podrían explorar según departamentos, explorar según urbano-rural. Sería interesante explorar un poco eso. Ahora vayamos al módulo de salud. Vamos a descargar el módulo 400, que está acá. Como les conté hace algunas sesiones, el módulo salud de la NAO no busca responder preguntas sobre situación de salud en particular, sino busca saber más el gasto en salud, el acceso a salud, eh, la compra de medicamentos, la cantidad de veces que uno se atiende, los locales a los cuales uno va a atenderse. La ENDES es la que se especializa en saber el estado de salud de las personas. Por eso que con la ENDES se puede saber la cantidad de anemia, la cantidad de desnutrición crónica, la incidencia de VIH, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Esas incidencias de enfermedades se sacan con la ENDES. No se pueden sacar con la NAO. En la NAO hay otro tipo de preguntas. ¿Cuánto gasta en salud? ¿Cuántas veces ha ido a la posta? ¿Por qué no ha ido a la posta? No tenía plata, está muy lejos, prefiere ir donde un curandero. Cuando va al hospital no la atienden en su idioma original. Entonces, son diferentes perspectivas la que utiliza el módulo de salud de la ENAO que la que utiliza la ENDES, ¿no? Entonces la descargamos. Hay un montón de información acá, pero me interesa este que es ENAU 01A 2018-400. Abro y veamos qué nivel de observación tiene esta base de datos. Hay el código de vivienda, hay el código hogar, hay el código de persona. Entonces está a nivel de personas. Acá tenemos variables, las típicas variables sobre dónde está la persona, su código, todo eso. Pero lo que nos importa son las que están más abajo.
Por ejemplo, usted tiene DNI, usted tiene partida de nacimiento, tiene limitaciones de forma permanente, como moverse, caminar, no puede ver, usa anteojos, no puede hablar, no comunicarse, usa audífonos, tiene problemas para atender o comprender, tiene problemas para relacionarse con los demás, tiene malestares crónicos como artritis, hipertensión, asma. En las últimas 4 semanas usted ha tenido algún síntoma como, eh, acá no se completa, pero sería gripe, resfríos, recaída de alguna enfermedad anterior, accidentes, no tuvo ningún problema. ¿A dónde acudió cuando tuvo estos problemas? Acá no está completo, pero el primero debe ser Minsa, el segundo debe ser Posta, el siguiente es Salud, farmacias y todo eso. ¿Quién le atendió en su consulta? Médico, enfermera. La mayoría son médicos, ¿no? Médico, médico, médico. Pero sabemos que no en todos los centros de salud del Perú hay médicos, ¿no? Hay algunos centros de salud donde solamente hay enfermeras o solamente hay técnicos. Fue donde el dentista, la obstetriz, enfermero, cuánto le costó la cita o no pagó, si se puso alguna vacuna, si recibió algún tipo de medicamento anticonceptivo, recibió controles de embarazo, atención por parto, algún tipo de análisis. Todo eso está acá. En particular, estas preguntas sobre gasto. Hay un montón de preguntas sobre gasto. Gastos en consultas, en medicinas, en análisis, rayos X, tomografías, servicios oftalmológicos, dentales, vacunas, controles de crecimiento, otros gastos. ¿Quién cubrió el gasto? Si fue usted o algún seguro. Hay un montón de preguntas sobre gastos. ¿Qué variables se utilizan acá? Se utilizan algunas, no todas. Por ejemplo, esta. Esta es una pregunta que siempre se utiliza, una variable que se utiliza, que son enfermedades crónicas. ¿Por qué es relevante las enfermedades crónicas? Porque condicionan toda la vida de las personas, ¿no? No es una enfermedad que se cura con un tratamiento, sino que solamente se alivian los síntomas eh, para que la persona tenga calidad de vida, pero en realidad nunca se van a curar, ¿no? Entonces acá me dice que el 36,89% de la muestra tiene algún tipo de enfermedad crónica, como artritis, hipertensión, asma. ¿Qué otras enfermedades crónicas hay? No sé, colon irritable, eh, no sé, hay un montón de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, eso. Una variable que también es interesante y que está en esta base de datos es la movilidad interdistrital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Hace 5 años, ¿usted vivía en ese distrito? Es una buena pregunta, ¿no? Es una pregunta sobre migración, pero no tan precisa, porque te dice hace 5 años. Sería genial saber si esa persona se ha movido a diferentes lugares en los últimos 5 años, pero solamente hay esta pregunta. Acá me dice, esta variable puede tomar el valor de 1 si la persona sí vivía en el mismo distrito hace 5 años, el valor de 2 si no vivía en el mismo distrito, y valor de 3 si esa persona no vivía, no había nacido hace 5 años, ¿no? Entonces, codifiquemos. Hagamos una variable mobdis5a que toma el valor de 1 si la persona respondió en esta variable 2. Es decir, que no vivía en ese distrito. Es decir, que migró a otro distrito. Listo. Hay otra variable que también es interesante, que es el P401G1. Y esta variable no tiene que ver con migración de la persona, sino con migración familiar.
Me dice, cuando usted nació, ¿vivía su madre en este mismo distrito? Sí y no. Entonces, eh, es interesante saber si tú naciste en un distrito y ahora vives en otro distrito muy distinto, ¿no? Y acá vemos que el 66% sí vivía en el mismo distrito donde su madre vivía cuando nació. Generamos una variable dummy con el valor de 1 si la persona no vivía en el mismo, si la madre no vivía en el mismo distrito que vive ahora la persona. Usemos un poquito de información y acá le voy a poner lo siguiente. Esto creo que ya. Ponemos, hay una tablita de estadísticos descriptivos sobre las variables crónica, enfermedades crónicas, y sobre las variables de movilidad, que eran dos, ¿no? Movilidad de la persona hace 5 años y movilidad de la madre, movilidad de la persona en comparación de dónde vivía la madre cuando nació. Y acá me dice, 38,23% de la muestra tiene enfermedades crónicas, el 5,5, el 5,75% de las personas no vivía o no vive en el mismo distrito que el que vivía hace 5 años, y el 37,27% no vive en el mismo distrito donde vivía su madre cuando nació la persona. Veamos un poquito esto de enfermedades crónicas separado por estratos. Recordemos que estas categorías de estrato que están acá abajo son las de rural y las de acá son localidades grandes, ¿no? Grandes capitales, ciudades con un montón de población. Lima, segurísimo, está acá arriba, ¿no? Es una localidad, una población muy grande. Entonces, en ciudades grandes como en Lima, el 43,27% de las personas tienen enfermedades crónicas. En zonas rurales, más o menos el 30% tiene enfermedades crónicas. ¿Eso quiere decir que la gente es más sana en la zona rural que en la zona urbana? Puede ser, pero también puede ser que no. Yo sospecharía que estas personas en las zonas rurales no han sido diagnosticadas con enfermedades crónicas, a pesar que tienen enfermedades crónicas. Y exactamente porque en esos lugares no hay buena atención médica o no hay mucha oferta de servicios de salud. Mientras que los que viven en ciudades grandes probablemente tienen mejor acceso a servicios de salud y por eso sí les diagnosticaron algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Y eso está relacionado con por ejemplo, si ustedes ven las estadísticas de enfermedades mentales, eh, las enfermedades mentales hay un amplio espectro de enfermedades, pero vayamos a las de desórdenes comunes. Las enfermedades de desórdenes comunes son ansiedad, depresión. En ansiedad y depresión, en los últimos años ha habido un incremento enorme en ansiedad y depresión. La cantidad de gente con ansiedad y depresión ha crecido mucho, pero eso no quiere decir que ahora la gente sea más ansiosa y más depresiva que antes, sino probablemente que en las últimas décadas ha habido más, bueno, ni siquiera en las últimas décadas, en los últimos años ha habido una preocupación bastante fuerte por la salud mental que hace que la gente se pida ayuda y por tanto sea diagnosticada con estos problemas, ¿no? Antes, tener depresión o ansiedad era un estigma, así que la gente no pedía ayuda a pesar que sí se sentía enferma. Pero ahora ya no. Entonces ahora la gente pide ayuda y eso hace el diagnóstico de ansiedad y depresión crezca rápido. Entonces no hay que, cuando vemos un dato así, como este, no se puede sacar a primera vista la conclusión de que estos son más sanos que estos, ¿no? No, puede ser otras cosas como el diagnóstico. Veamos esto de enfermedades crónicas, pero separado por género. Me sale el 33,67% de hombres tiene enfermedades crónicas y el 42,53% mujeres eh, tiene enfermedades crónicas.
el 42,53% de mujeres tienen enfermedades crónicas. También, bueno, acá uno diría, ¿no? Entonces las mujeres son menos sanas que los hombres. Mm, quizás no, ¿no? Puede haber un montón de factores detrás. Quizás las mujeres son más cuidadosas con su salud y se atienden con más frecuencia y por tanto es más fácil detectar enfermedades en ellas, mientras que los hombres quizás eh, no se preocupan por su salud y no van, eh, cuando sienten síntomas, no van a atenderse y por tanto se diagnostica menos, ¿no? Quizás esa es una explicación, quizás no. Habría que hacer un estudio más profundo. Ok, ahora vayamos al módulo 500. Y el módulo 500 es uno de los módulos más usados porque es sobre empleo e ingresos. Vayamos. Módulo 500. El módulo 500 es más grande que los módulos anteriores. Y acá tiene. ENAO 01 a 2018 500. Vamos a utilizar ese. Abro la base de datos y me doy cuenta que sí aparece el código de persona. Así que esta base de datos está a nivel de persona, ¿no? Cada fila es una persona. Y sobre cada persona vamos a tener información bastante amplia. Primero, esto. La semana pasada usted tuvo algún trabajo. Esa es la primera pregunta que se le hace. En caso no haya trabajado, ¿por qué no trabajó? En caso sí haya trabajado, ¿cuántas horas las dedicó? ¿Cuál es la ocupación que desempeñó? ¿Cuál es bueno, acá se repite esa pregunta por lo siguiente. Esto está con el código CIOU y este CNO. Creo que lo hemos visto, ¿no? Son códigos para representar cuál es la actividad de la persona. Está repetido porque este está con los códigos CIOU y este con el código CNO. Varían un poquito, pero es casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esa persona, su ocupación según el código CIOU es psicólogo y según el otro código también es psicólogo. Este es peón, este también es peón. Acá varía un poquito en esa persona, ¿no? Según el código COOU, esa persona es barman y trabajador asimilado, a trabajadores asimilados, y según el otro código es camarero de mesas. O sea, ahí puede haber una pequeña variación por el tipo de codificación, pero básicamente es lo mismo. Van a seguir preguntando acá algunas cositas. Una cosa interesante es esto. El tipo o pago o ingreso que usted recibió en su ocupación principal. Yo sé que la mayoría está acostumbrado a que se le pague un sueldo o un salario, ¿no? Es decir, que te paguen en efectivo o una transferencia bancaria, un depósito bancario, pero no siempre es así. A veces te pagan eh, con otras cosas, como en especias. ¿Qué es pago en especias? Es que, no sé, yo trabajo y me pagan con un saco de arroz, un saco de papa, o me, me dan otro servicio a cambio de que yo trabajé en algo, ¿no? No sé, yo hago un servicio de consultoría y me pagan eh, instalándome un mueble en mi casa. Esos tipos de pagos que no son monetarios estrictamente se pueden ir en especies. O también hay tipos de trabajos donde no recibes una compensación. Puede suceder. Te preguntan qué días de la semana trabajas. Te preguntan si tienes una segunda ocupación. Hay gente que tiene varios trabajos, entonces también se les pregunta. En ese trabajo principal y en el secundario, ¿haces horas extra, no haces horas extra? ¿Cuál fue la ganancia mensual?
Eh, en caso no seas trabajador dependiente y no recibas salarios, ni sueldo, ni pagos en especias, si no seas autoempleado, también cuánto ganas mensualmente. Si recibes bonificaciones, si te pagan horas extras, si te pagan gratificaciones, si no te pagan gratificaciones, si te pagan CTS, acá está, gratificaciones, bonificaciones, participación, compensación. En caso no estés trabajando, te preguntan, ¿por qué no busco trabajo? ¿Por qué? Porque no todas las personas que no tienen trabajo no es porque no puedan encontrar trabajo, sino hay un grupo que no trabaja porque no quiere o porque no necesitan. Pues no necesariamente no trabajar es una señal de estar mal, no es una situación de precariedad. Puede ser que haya gente que no trabaja porque simplemente no necesita trabajar, tiene mucho dinero. Entonces hay que diferenciar ese desempleo malo, que sería el desempleo que yo necesito trabajar, pero no encuentro empleo y estoy en aprietos, y el otro desempleo, que sería que no trabajo porque simplemente no quiero. En estricto, las estadísticas que salen del INEI cuando presentan este es el porcentaje de gente desempleada en el Perú, esa gente desempleada es la gente que no tiene empleo y sí está buscando empleo porque necesita tener empleo. No entran en esa estadística los que no tienen empleo, pero no buscan empleo porque no quieren trabajar. Ok. Y como ven, acá hay un montón de información, es demasiado larga. También hay información sobre informalidad, que es algo que usualmente se, se utiliza. Y tenemos esto, situación de informalidad. Acá. En situación de informalidad tenemos empleo informal y empleo formal. ¿Qué es el empleo informal? El empleo informal es aquella situación donde tú no estás en planilla y no recibes los beneficios de ley. Eh, pero básicamente lo que no recibes beneficios de ley, ¿no? Porque puede ser trabajador formal por recibos por honorarios, eres formal. Recibes todos los beneficios de una persona que trabaja de ese tipo, eh, y está bien. Y acá tenemos otro que es empleo informal dentro y fuera del sector informal. Resulta que puede haber empleo informal en el sector formal. Y se ha visto algunas veces, ¿no? Hay empresas muy grandes, inclusive multinacionales, que son formales, que tienen mucho dinero, pero que algunos trabajadores los contrata de forma informal, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, en Ica, se vio que muchas agroexportadoras muy formales que exportaban a varios países del mundo con ganancias muy grandes, contrataban a jornaleros con un sueldo menor al básico, al mínimo vital, y sin ningún tipo de beneficios, sin estar en planilla. Entonces, es posible que haya empleo informal dentro del sector formal. Y esta es la variable con la cual se identifica. Este módulo tiene su propio factor. Acá dice factor 500A. ¿Por qué tiene su propio factor de expansión? Porque esta base de datos se ocupa básicamente de la población en edad de trabajar. No se ocupa de todos los demás. ¿Qué es la población en edad de trabajar? Las personas mayores a 14 años que están en situación física y mental hábiles para poder desempeñar alguna actividad. En estricto también serían los menores a 65 años, pero como vamos a ver en esta base de datos, hay gente inclusive de 90 años, ¿no? Porque siguen trabajando a pesar que ya no están en edad de trabajar. Pero en esta base de datos no hay personas menores a 14 años. Todos son mayores a 14 años. Pues veamos. La variable OQ500, creo que es la variable más importante de esta base de datos. Es una variable que dice indicador de la PEA. Toma el valor de 1 si la persona está ocupada, tiene empleo,
Toma el valor de 2 si está desocupado abierto. Desocupado abierto son los que no tienen empleo y están buscando trabajo. Valor de 3 desocupado oculto, que son los que no están buscando empleo y no quieren trabajar. Y 4 que son los que no están en PEA, porque son menores de edad o porque están jubilados o porque tienen algún problema físico que no les permite trabajar. Entonces, generemos una base de datos que sea OCU, de ocupado, que tome el valor de 1. Si la persona tiene la variable OJU500, el valor de 1. Entonces, vamos a hacer ese tap step donde va a salir la tasa de ocupación. Ya me dice, el 69.20% de la población peruana está ocupada, tiene empleo. En el caso de los hombres, el 77.52% tiene empleo. En el caso de las mujeres, el 60.90% tiene empleo. Veamos ahora en un grafiquito la diferenciación entre edades. Entonces, en edades. La mínima edad es 14, no se nota acá, pero el mínimo es 14 años y acá el máximo debe estar en 80 años, más o menos. Claramente, en los 14 años, solamente el 20%, un poquito más del 20%, está trabajando. Eso va creciendo y acá está en el máximo que debería ser 27, 30, 30 y tantos años, que la mayoría de personas, más del 80% de la gente en esa edad de 30, 35 años, está trabajando porque es la edad más productiva. Y luego, bueno, va cayendo la tasa de ocupación. Ya gente muy anciana, muy mayor, la tasa de ocupación es bien bajita. Eso quiere decir que no hay gente menor de 14 años que no, que... Eso quiere decir que todos los niños eh, estudian y no trabajan, ¿no? Lamentablemente sí hay trabajo infantil, solamente que el trabajo infantil no se puede medir con esa base de datos. Acá no hay información sobre los niños que, que trabajan. Con esa base de datos no se podría hacer un estudio sobre trabajo infantil. Sobre trabajo adolescente, sí, ¿no? Porque estamos de 14 años. Bien. Otra variable interesante es la P558A, que tiene que ver con las AFPs. Si usted está afiliado a la AFP. Y acá me sale que toma el valor de 1 si, si la persona está afiliada. Generemos una variable AFP que toma el valor de 1 si la persona está afiliada. Y con eso puedo sacar el porcentaje de gente afiliada. Me dice, el 18.84% de la población peruana está afiliada a la AFP. En el caso de los hombres, el 23.85% está afiliada a la AFP. En el caso de las mujeres, el 13.84% está afiliada a la AFP. Y esto es interesante porque hay una brecha enorme. Y la brecha enorme tiene que ver con varias cosas. Primero, con que las mujeres no están afiliadas en su mayoría, o menos mujeres están afiliadas, porque es muy difícil para las mujeres tener trabajos a tiempo completo cuando tienen hijos. Entonces, el grueso de mujeres con hijos trabaja en trabajos de medio tiempo o trabaja fuera de planilla con recibos de honorarios, porque eso les da más flexibilidad para atender a su familia, lo cual está mal, debería compartirse el trabajo del hogar, pero eso sucede. Por eso es que como trabajan por recibos por honorarios o trabajan por algún tipo de sistema más precario, entonces no acceden a la AFP. Y además, porque en sectores usualmente destinados por estereotipos a los hombres, como la minería, por ejemplo, en minería, el grueso, casi 87, 88% son hombres, y es un sector de alta productividad y por tanto la mayoría
está afiliada a la AFP, pero las mujeres más están en empleos de servicios, de comercio, donde hay mucho más informalidad y por tanto no están afiliadas a la AFP. Es un problema grande que también sería interesante estudiar. Luego, inclusión financiera. Inclusión financiera es un tema de investigación que se ha puesto bastante de moda, que tiene que ver con el uso de instrumentos financieros. Y para construir un indicador de inclusión financiera, vamos a utilizar esas variables. La P558E1, que dice, usted actualmente eh, tiene en el banco alguna cuenta bancaria, si no me recuerdo es esto. Este debe ser cuenta bancaria. P558. Acá no me sale la etiqueta completa. Vamos a, vamos a buscar en internet a qué se refiere esa variable porque no se ve completa. El nombre es un poquito largo, por eso que no se nota. Estamos en el módulo 500, ¿no? Acá está módulo 500. Busquemos módulo 500. Y acá busquemos esas variables de inclusión financiera. Por ejemplo, esa variable P558E1, que no sabía el nombre porque acá es muy largo y no se nota. La pregunta completa es, ¿actualmente tiene usted en algún banco, caja municipal, caja rural o institución de microfinanzas cuenta de ahorros? Y las respuestas son sí y no. La siguiente variable, la P558E2, debe ser otro tipo de instrumento financiero. En este caso es cuenta de ahorros a plazo fijo. El siguiente, que es P558E3, ya también es sobre cuenta corriente. Si tiene en algún banco, caja municipal, caja rural o institución microfinanciera, cuenta corriente. La otra variable que sigue es P558E4, que en este caso es si usted tiene tarjeta de crédito. La siguiente, la P558E5, es si tiene tarjeta de débito. La siguiente, la P558E6, acá sí no tiene ninguna de las anteriores. Entonces, la cuestión acá es, ¿se va a considerar que una persona está incluida en el sistema financiero si tiene alguno de estos instrumentos, ¿no? Si tiene cuenta de ahorro, o tiene cuenta corriente, o tiene tarjeta de crédito, o tiene tarjeta de débito? Entonces vamos a crear una variable inclufin que toma el valor de 1, a menos que haya respondido que no tiene ninguno de los instrumentos financieros. Y hagamos algunos cruces de información. Por ejemplo, acá me dice, separemos bueno, en total el 40,27% de la población está incluido financieramente, tiene algún instrumento financiero. Diferenciando por género, el 41,46% de hombres tienen algún instrumento financiero y el 39,08% tiene algún instrumento financiero o bancario. Esto es interesante. Acá está, no hay mucha diferencia, ¿no? 41 y 39. No es tan grande la brecha como uno pensaría. Y no sé si lo vamos a ver por urbano-rural, pero esta inclusión financiera ha aumentado un montón desde el 2012 más o menos. Los programas sociales
como Juntos, Pensión 65 y otros, la mayoría que implican transferencias de dinero, obligan a las beneficiarias y beneficiarios a tener alguna cuenta bancaria, ¿no? Por ejemplo, si yo soy beneficiario de Juntos, necesito tener mi cuenta bancaria en el Banco de la Nación para poder cobrar mis 200 soles bimensuales. Creo que son 200 bimensuales. Si, si soy beneficiario de Pensión 65, debo tener también mi cuenta bancaria. Entonces, eso ha hecho que la década anterior, mucha gente pobre, mucha gente, pobreza extrema inclusive, tenga acceso al sistema financiero porque es necesario para acceder a sus programas sociales, ¿no? Y además, como se han dado cuenta, en los últimos años el uso de tarjetas de débito, sobre todo, ha explotado. Todos tienen tarjeta de débito. Eh, entonces, mucha gente ya está incluida en el sistema financiero. A pesar de eso, acá tenemos solamente el 40%, ¿no? Entonces, hay todavía un margen en el cual no hay mucha inclusión financiera y estos usualmente, aunque no lo crean, este 40% es sector más que todo urbano en precariedad. El sector rural en precariedad sí tiene acceso al sistema financiero porque es a ellos a los que van los programas sociales como Juntos. Pero el sector urbano en precariedad, los pobres urbanos, no necesitan eh, cuentas bancarias para acceder a programas sociales porque no acceden al programa social Juntos. El programa Juntos es básicamente para sectores rurales. eh, y no necesitan acceder mucho a instrumentos financieros porque lo que ganan en el día lo gastan en el día, no trabajan para sus gastos diarios, no hay mucho ahorro, no hay mucho uso de dinero frecuente en grandes cantidades, ¿no? Todo es del día a día. Por eso es que no hay, por eso es que este porcentaje es bien bajo. Y eso fue una de las preocupaciones durante la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando el gobierno quiso dar bonos para que la gente se quede en su casa, hubo el problema de que la gente hacía colas enormes en los bancos para recibir su dinero. Había gente que vivía súper lejos y tenía que salir de su casa súper temprano para hacer cola en el banco. Y cuando llegaba su turno, le decían que no había llegado el bono. Tenía que regresar a su casa y volver al día siguiente a hacer cola. Y en lugar de que el bono haga que la gente se quede en su casa, hacía que la gente salga de su casa buscando cobrar el bono. Y eso sucedió básicamente porque la gente no tenía cuentas bancarias, ¿no? Si todos hubiéramos tenido cuentas bancarias, era una cuestión simplemente hacer la transferencia y ya todos tenían su plata, todos tenían su bono en su cuenta bancaria, pero no fue así. Entonces, uno de los grandes retos, al menos de los siguientes años, es que ese porcentaje de, de gente en el sistema financiero crezca bastante. Desagregamos la información según estratos. Como se dan cuenta, en las ciudades grandes, casi el 50% tiene algún instrumento financiero, en el sector urbano todavía no mucho. La gente que está ocupada, tiene trabajo, está incluida financieramente más, tiene mayor inclusión financiera. Tiene sentido, ¿no? Porque reciben salarios. Hoy en día, si tú haces en planilla, te tienen que pagar sí o sí mediante una transferencia bancaria o mediante un cheque. No te pueden pagar en efectivo. Antes te pagaban en efectivo. Hoy está prohibido pagar en efectivo. Tienes que pagar con una transferencia, con algún voucher, algo que respalde que existió la transacción. Entonces, por eso que hay los que trabajan usualmente deben tener una cuenta bancaria. ¿Y qué más? Bueno, acá hacemos un cruce entre AFP e inclusión financiera. Y acá me sale esto. Ah, de los que tienen AFP, el 74,34%
está incluido en el sistema financiero. Tiene sentido, ¿no? Si estás en la AFP es porque eres formal, es porque recibes salarios, por tanto, es lo más probable que tengas algún instrumento del banco, algún instrumento financiero. El 25,66% de los que tienen AFP no están incluidos en el sistema financiero. El 31,16% de los que no tienen AFP están incluidos en el sistema financiero. Y el 68,84% de los que no tienen AFP no están incluidos en el sistema financiero. Tiene bastante sentido. Ok, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, chicos, hoy día tenemos que avanzar algo al menos, pero sé que la mayoría está más preocupado en hacer la evaluación parcial, así que los dejo. Avancen. En realidad el trabajo es un poquito pesado, lo sé, pero es la única forma de aprender a utilizar un programa estadístico, ¿no? Probando, eh, intentando resolver problemas que surgen usualmente al hacer un código, ¿no? Todos los códigos que van a hacer para su tesis, investigaciones, vida laboral, lo que sea, siempre van a tener altibajos, momentos donde se estancan, momentos donde parece que no hay solución, pero lo piensan una y otra vez y sale de alguna forma. Y también es una cuestión de ingeniarse cómo resolver problemas, ¿no? Como les digo, para resolver la evaluación parcial, no hay una sola forma de hacerlo, hay muchas, muchas, muchas formas de hacerlo, pero depende cómo cada uno ordene en su cabeza la solución. Así que traten de, de pensar en grupo, ¿no? Y ayúdense entre ustedes. Ok, chicos, esto es todo por hoy. Ya nos vemos el miércoles. Me quedo unos 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta.